Hola, bienvenidos a Noti ANSES. Gracias por estar nuevamente en un video del canal. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que de esta forma YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. También te recordamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Hola, bienvenidos a Noti ANSES. En el día de hoy, les traemos noticias muy importantes para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El Gobierno Nacional fijó el salario mínimo, vital y móvil que regirá durante los próximos 4 meses. Este incremento del salario mínimo suele tener un impacto directo en los saberes de algunos beneficiarios. En este video te contamos cómo impactará esta medida en las jubilaciones y otras prestaciones de ANSES y si habrá un plus adicional aparte del aumento y el bono en enero por este aumento al salario mínimo. Por otro lado, el defensor de la tercera edad habló sobre la situación de los jubilados, se refirió a la pérdida que sufrieron este año y a los bonos los cuales son en negro y discrecionales, lo que genera desigualdad y vulnerabilidad. Además, se congelaron durante 11 meses. En este video te contamos si ANSES deberá pagar un plus a jubilados y pensionados en enero. Además, escucharemos al defensor de la tercera edad, quien analizó la situación de las jubilaciones y realizó un llamado urgente a la sociedad y a los políticos para que tomen medidas frente a estas problemáticas. Es por ello que te recomendamos quedarte hasta el final para no perderte ningún detalle de esta información importante para vos. Pero antes de comenzar con las noticias del día te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para estar al tanto de todas las noticias. La suscripción es gratuita y a nosotros nos ayuda a seguir produciendo estos videos para vos. Si esta información te resultó útil, te invitamos a dejar un me gusta y a compartirla con quienes creas que también les podría interesar. Además, nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema. Así que no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Ahora sí, comencemos. En primer lugar, abordaremos si ANSES pagará un plus adicional a determinados beneficiarios en enero de 2025, una cuestión que ha generado gran expectativa entre jubilados y pensionados. Este tema surge en el contexto de la reciente oficialización, por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del aumento del salario mínimo, vital y móvil, que regirá durante el primer trimestre del próximo año. Este incremento del salario mínimo suele tener un impacto directo en los saberes de algunos beneficiarios, especialmente aquellos cuyos ingresos están vinculados a este indicador. Sin embargo, según las últimas confirmaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social no tiene previsto otorgar un plus adicional en enero de 2025 a los jubilados que hayan accedido a su haber sin moratoria. La Resolución 17/2024 fijó el nuevo salario mínimo en 286.711 pesos para enero de 2025. Además, el piso salarial subirá a 292.446 pesos en febrero y alcanzará los 296.832 pesos en marzo. Por otro lado, la jubilación mínima se ubicará en 265.907 pesos el siguiente mes. Según la normativa vigente, los jubilados con 30 años de aportes efectivos tienen garantizado el 82% del salario mínimo. No obstante, este porcentaje representa 235.103 pesos, un monto inferior al haber mínimo actual. Debido a esta situación, ANSES no pagará un complemento a los jubilados sin moratoria. Dependerá de los siguientes incrementos para saber si recibirán o no un ajuste adicional en febrero y marzo. Pese a no recibir el plus asociado al aumento del salario mínimo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos seguirán cobrando un bono de 70.000 pesos. Aquellos beneficiarios que perciben ingresos superiores cobrarán un pago adicional proporcional hasta completar un total de 335.907 pesos. Para finalizar, compartiremos las palabras del defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, quien se refirió en profundidad a la situación crítica de las jubilaciones en Argentina. Durante su intervención, destacó no solo la precariedad que enfrentan los jubilados actuales, sino también el impacto que esta problemática tendrá en las futuras generaciones si no se toman medidas urgentes. Escuchémoslo.
Bueno, en términos subjetivos, uno cada año nos preguntamos qué pasa que terminan peor los jubilados respecto inclusive a otros segmentos sociales. Por séptimo año consecutivo el haber jubilatorio ha perdido en relación a la inflación. Y esto no son interpretaciones, son números, ¿no? Es decir, sí, es la realidad. Claro, estamos terminando un año con una inflación afortunadamente mucho más baja que la del año pasado, pero que está cerrando en 110%, y ahí todos los jubilados y pensionados están perdiendo alrededor de 15 puntos respecto a esta inflación. A esto hay que agregarle algunas cuestiones que usted señalaba. La pérdida de beneficios en cuanto a descuentos de medicamentos, algo que al día de hoy preocupa y muchísimo. Te diría que preocupa tanto como el tema económico, porque el medicamento, como decíamos, en su comportamiento respecto a la inflación, por ejemplo, este año está duplicando a la inflación. Es decir, estamos hablando de aumentos del 200%. 200 y un poquito más, en algún caso. Algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos de la presión, hay medicamentos que son muy comunes, que la mayoría de los jubilados los utilizan. Por ejemplo, medicamentos para controlar la presión arterial. Esos medicamentos subieron en algún caso más que el 200. Claro, por eso, sí. Siempre cuando uno toma los índices inflacionarios, habla de los promedios, pero sí, han duplicado, y en muchos casos hay determinados medicamentos, determinados insumos que han crecido inclusive mucho más que la inflación. Y cuando hablamos de insumos de farmacia, tal vez nos referimos porque es lo que mayoritariamente pareciera consumirse, pero hay otros insumos que consume el adulto mayor y mucho, y de una necesidad prioritaria, que han evolucionado inclusive mucho más que la inflación a nivel general. Refiero a cuestiones de las cuales nunca se habla: protectores para incontinencias urinarias no patológicas. En el mundo ya las personas mayores usan ropa interior descartable, porque no son por problemas de enfermedad. Bueno, acá aumentaron en 300% lo que va del año. Y hacen a la condición de vida, ¿no? Claro, la calidad de vida. Estamos hablando de cosas básicas, ¿no? Como es la salud, mantener la salud, el bienestar, en este caso, la comodidad y el bienestar. No estamos hablando de ningún tipo de lujo. Y el tema de la alimentación, y ni que hablemos de si el jubilado no tiene su propia vivienda y tiene que alquilar, ni hablemos de ese ítem porque ya no estamos... Mira, hay números que son incontrastables, porque a veces los políticos, y cada uno defendiendo su gestión, dan explicaciones estrambóticas, que aumentaron $2 más que el valor de tal año y demás. Con 330.000, 340.000 pesos, que es lo que ganan la gran mayoría de los jubilados, casi 5 millones, no puede vivir ningún argentino. La canasta del jubilado del 6 de octubre con gastos de vivienda estaba en 912.000 pesos. Hoy debe estar superando el millón de pesos. Y esto no es contemplado. Y por otra parte, hay algo más grave, y por eso lo hago transversal a las distintas administraciones que van pasando, es que el haber de jubilado se ha convertido en algo así como una gracia del príncipe, ¿no? Es algo que le da el gobierno de turno a la persona que llega a los 65 años, y ese algo nada tiene que ver ni con su historia laboral, ni con su historia social, ni mucho menos con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Por eso creo que estamos en un gravísimo problema social que no debe naturalizarse y que no se resuelve mágicamente. A veces uno escucha, bueno, ahora vamos a hacer una reforma previsional, y hablan, por ejemplo, de la edad de la mujer. Aumentamos la edad de la mujer y se resuelve, o se termina la moratoria, o los que ingresaron por moratoria.
Y en realidad esa es justificar este estado desastroso del sistema. No se habla del financiamiento, no se habla, y por ejemplo usted señalaba algo que no es menor. Termina la moratoria el 23 de marzo del 2025, dentro de pocos días. 3 meses. Y esto implica, sobre todo la moratoria esta última vigente, beneficia, entre comillas, a las mujeres. Digo, beneficia y pongo en entrecomillado, porque las mujeres, el 90% de las mujeres llegadas a los 64 años de edad, y esto es estadística de ANSES, no llegan a cumplir sus 30 años de aportes como exige el sistema. Y esto no es una decisión de la mujer, es todo lo contrario, muestra un mercado laboral que le fue totalmente esquivo, porque esa mujer no tuvo posibilidades en términos de su trabajo, de estar registrada, de aportar. Claro, tener los aportes que necesitaba. Ha sido producto. Claro. O sea, en definitiva, trabajó en negro gran parte de su vida. Así es. No por culpa no por una elección de esa persona, sino porque el sistema lamentablemente lleva a esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, parte de eso, hoy tenemos prácticamente un 50% de trabajo no registrado en negro, que primero perjudica a aquel que lo tiene que aceptar y que no tiene alternativa. No le queda otra, escúchame, o es esto o te morís de hambre, o no tenés trabajo. Nada. Claro. Y no tiene ninguna cobertura social, ni tiene ninguna posibilidad futura de jubilarse formalmente. Y esto tiene que ser encarado. A mí me preocupa mucho, sigo poco el tema político, por inclusive es bastante mediocre las discusiones que se plantean, los senadores que se fugan, los millones de dólares que andan dando vuelta, los juicios que nunca terminan. Pero este tema, el de la seguridad social, que no tiene que ver, porque este es otro supuesto incorrecto, con los que ya llegamos a viejos, sino que tiene que ver con los que vienen en camino, fundamentalmente. Claro, los próximos jubilados. Exactamente. El sistema permanentemente va generando nuevos sectores sociales que necesitan de esa cobertura, y que hoy ya sabemos que están mal los que han llegado y que no la van a tener los que vienen en camino. Por eso es un tema prioritario, no aceptado como tal, no mencionado salvo espasmódicamente por los actores políticos, y que se olvida rápidamente. Es decir, yo creo y aspiro a que no solo los políticos, que son en definitiva los que toman las decisiones, tomen conciencia de esto, sino que lo tomemos socialmente, lo exijamos. Pero nos pasa esto, Eugenio, históricamente, la sociedad, el conjunto de la sociedad... Perdón. No, está bien. El conjunto de la sociedad, no tomamos conciencia que vamos a ser parte de esos jubilados, como recién usted decía, que en un futuro medianamente lejano o cercano vamos a integrar la clase pasiva y vamos a tener los mismos o peores problemas que los jubilados que tienen ahora. Entonces deberíamos de alguna manera involucrarnos en el reclamo de esta mejora para los jubilados. Así es. Es una cuestión lógica también, ¿no? Y de solidaridad. Me quedé pensando en algo, Eugenio. Recién estábamos hablando de me decía usted que el 50% de la masa laboral hoy está en negro, ¿no? O sea, así está en la economía, como se la denomina, por decirlo de alguna manera, informal. Pero de alguna manera también los jubilados forman parte de esa economía informal, porque están recibiendo un bono que no figura en sus saberes, o sea, es un bono que está en negro. Así es, el Estado argentino es el único Estado del mundo que hace 3 años
le paga a 6 millones de ciudadanos una suma llamada no remunerativa, en negro, que a su vez es discrecional. Es decir, la decide cada mes el presidente o el ministro de Economía de turno. Mire, esa suma en el año electoral subía antes de una elección y caía al mes siguiente. Es decir, casi como parte de la campaña electoral. Sí, es una estrategia electoral terrible, ¿no? Nefasto. Y en esta administración, que se autopercibe distinta a la anterior, ese bono se congeló hace 11 meses. Es decir, se va extinguiendo, lo dijo el actual director de ANSES, el doctor de los Heros, va a seguir siendo de 70.000 pesos durante el 2025. Lo que quiere decir es que esa suma desaparece ahora, y dice, van a estar mejor los que no tienen bonos, que son la minoría, porque van a recibir el IPC directamente, que es precio consumidor. Claro. Fíjese el disparate al que estamos asistiendo. Se supone que van a estar mejor los que reciben directamente el IPC, porque al no recibir bonos no van a seguir perdiendo. Es decir, reciben solo lo que hace a la inflación, claro, el ajuste en sí misma, correspondiente a la inflación que cuenta el índice. Claro. Claro, y se supone que van a estar mejor respecto a los que cada día van a estar peor. Pero en realidad unos y otros se mueren de hambre, porque el que no recibe bono está en una media de 450.000 pesos, que, como decía antes, tenía una canasta ya en octubre, ya pasada, de más de 900.000 pesos. Sí. Y por otra parte, hay una meta que se habla permanentemente, que haya inflación cero. Esto, bueno, sería conveniente, obviamente, para todos los argentinos. Sí, claro. Ahora, implica condenar a los jubilados, porque nunca más tienen reajuste. Claro. Sí, y se quedan con una jubilación de un tercio que no le alcanza para nada, un tercio de lo que exactamente. Estamos. Claro. Bueno, hasta aquí fueron las noticias para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES del día de hoy. Esperamos que esta información te haya sido útil. No olvides dejarnos un me gusta y compartir este video con quienes podrían beneficiarse de esta información. Recordá suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos estos videos. Muchas gracias y que tengas un excelente día.